Hola, hola, ¿qué tal con todos? Este es el examen o el solucionario o el solucionario del examen segundo, del segundo parcial del curso de control automático 2, ingeniero David Huarac. Como ustedes pueden notar, en este examen vino los temas de compensación proporcional, compensación en adelanto de fase, compensación en atraso de fase y el último problema vino sobre sintonización. Entonces, estas son las cuatro preguntas, las que están aquí de color verde. El uno que dice, diseñe un compensador proporcional, es decir, halle la ganancia K. ¿No? Este es el compensador más simple, ¿no? No tiene transitorios. Se caracteriza porque o sea, el tiempo de establecimiento del sistema es un poco relativamente más lento. No tiene sobrepico tampoco. Y etcétera, etcétera, que tú ya lo puedes leer en las diapositivas. Ya me olvidé también. Bueno, no me olvidé, sino que está solamente para revisarlo, nada más. Ya, la pregunta 2 dice diseño un compensador. Ya, este es un compensador dice, en adelanto. O sea, este tipo de compensador ya ofrece características más ventajosas a nuestro sistema, ¿no? Es decir, que a la salida obtenemos ya pues una respuesta con un tiempo de establecimiento muchísimo más rápido, ¿no? Ya existe sobrepico también, que puede ser modelado según tu conveniencia. Por ejemplo, en la pregunta 2 dice el, un dato, ¿no? Que el error en estado estacionario es igual al 5%. ¿No? Esto te va a servir para que calcules indirectamente la ganancia acá, que luego posteriormente lo vamos a ver. Y la pregunta 3 dice diseño un compensador en atraso, ¿no? Ya teniendo en cuenta las siguientes especificaciones, Kp es igual a 100, o sea, el coeficiente de error estático de posición, y el margen de fallo dice tiene que ser mayor a 54. Bueno, también puede ser o sea, un valor cercano al 54, ¿no? Ya si te sale 53, bueno, es aceptable. ¿Qué más dice? Dar como respuesta G sub C, o sea, esto significa G sub C, significa el compensador, ¿no? ¿Cuánto vale el compensador? O sea, el compensador, démonos cuenta que está en serie al valor de G, ¿ok? Al valor de G está en serie. Ah, ya, bueno, como saben, el compensador G sub C, o sea, este compensador está en serie al, al G, ¿ok? Este es el G. Entonces te está pidiendo hallar cuánto vale G sub C. Por ejemplo, no puede valer, digamos, 20 entre S más 5. Ese es el compensador. Por ejemplo, pero ya vamos a explicar posteriormente cómo sale, ¿no? En base al procedimiento o a los pasos que nos está brindando en sus diapositivas el ingeniero. Ya. Después nos guiamos a la pregunta número 4 donde te dice, ¿no? Hallar los parámetros de un controlador PID, ¿ok? Pero esto ya es mediante métodos de sintonización, ¿no? O sea, ya no son con los métodos anteriores que se proponen en el 1, en el 2 y en el 3, sino estos son procedimientos de prueba y error, ¿no? Claro que siempre hay un procedimiento para hacer digamos, ¿no? Para
para tener como base unos parámetros, o sea, para sintonizar unos parámetros del controlador PID. Entonces, ¿qué te dice? Va a sellar ese controlador PID mediante el procedimiento de sintonización, método de última ganancia. Entonces, bueno, ahorita ya pues ya estoy grabando este video, ya es ya cuando terminó el semestre de control, ¿no? Yo prácticamente ya terminé este curso, y seguramente ustedes tendrán que entender mejor la práctica con este tutorial. Espero no equivocarme, puesto que error es humano, y ustedes supongo que procederán a entender mejor cuando sean explicados por el ingeniero famosísimo, si le entienden. Ya. Entonces, vayamos al desarrollo del ejemplo número 1, ¿no? Ese es el problema 1. Fíjate, diseño un compensador proporcional, dice. Ahí está el diagrama de bloques del sistema. La salida C, la entrada R. Acá siempre es un más menos, o más, ¿cuánto es? Más menos, todos son más menos. Más menos. Ya. Entonces, como te da de dato, dice el sobrepico de un 15%. Entonces, lo que aquí podemos hacer es calcular el factor de amortiguamiento simbolizado con la letra ρ. Aquí está la fórmula. Dice que es menos logaritmo natural de sobrepico, o sea 15 sobre 100, entre la raíz cuadrada de pi logaritmo de x. Entonces, operando esto, te va a salir 0.517 aproximadamente. Y este factor de amortiguamiento a la vez te va a servir para calcular el margen de fase deseado. Ok, entonces, ¿cómo es eso? De vuelta, tenemos el sobrepico, después tenemos el factor de amortiguamiento y enseguidamente después tenemos el margen de fase, ¿no? Tiene su fórmula que está en función del factor de amortiguamiento. Entonces, reemplazando, ¿no? Margen de fase es igual arco tangente de 2 por 0.517 entre la raíz cuadrada, dice, de 1 más 4 por el factor de amortiguamiento a la cuarta menos 2 veces el factor de amortiguamiento al cuadrado. Entonces, desarrollando eso te sale 53.177. Este es el margen de fase que se desea alcanzar, ¿no? Prácticamente para tener un sobrepico del 15%. Entonces, este es un dato, ¿no?, que se relaciona directamente con el valor de la ganancia K, ¿no? Justo es lo que te pide en la pregunta número 1. Entonces ya tenemos el margen de fase deseado. Este procedimiento yo no lo estoy inventando, ¿eh? Bueno, es un procedimiento que está ya pues en la diapositiva del curso. Paso a paso, cómo calcular digamos, compensar, ¿no?, en el dominio de la frecuencia utilizando el diagrama de Bode, etcétera, 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 como ya lo vimos anteriormente. Entonces, lo que ahora nosotros vamos a hacer es dibujar el diagrama de Bode de la función de transferencia de lazo abierto, ¿verdad? GH. No, perdón, esto no es función de transferencia de lazo cerrado, ¿no? Es función de transferencia de lazo abierto, G por H. Ya. Entonces dibujas el diagrama de Bode, ¿no? Prácticamente vas a multiplicar en los bloques, este bloque por este bloque por este bloque, y dibujas el diagrama de Bode. Bueno, como nosotros ya aprendimos a dibujar el diagrama de Bode con los tutoriales anteriores, lo que nosotros podemos hacer para este momento explicarles es utilizando este pequeño código, ¿no?, que está en la diapositiva página 21, donde se utiliza para dibujar el diagrama de Bode. ¿Cómo es eso? El numerador nosotros sabemos que es 100, ¿no?, una constante 100. Se pone 0 porque es 0s, se pone otro 0 porque es 0s cuadrado,
y se pone otro 0 porque 0 es el cubo. De esta manera es lo que vas a completar el numerador. Y el denominador, multiplicando s más 160 por s más 36 por s, te va a salir pues s al cubo más 196 s cuadrado más 5570 s más 0. Entonces, este código es fácil digamos, de escribirlo en el Word, ¿no? Que te he dicho de dónde estoy sacando este código, de la diapositiva. Lo único que tienes que hacer es completar igual 1.196, lo copias, control C, y te vas al MATLAB. Por ejemplo, acá pones CLC para borrar, ¿no? Y pones control B. Esperas un momento, 5 segundos, y está dibujado. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de Bode en dibujo, ¿no? Que ya sabemos cómo se calcula el margen de fase, ¿no? Margen de fase se calcula, te vas del 0 a chocar con la gráfica y bajas directamente hasta abajo. Entonces resta 180 menos el valor de la gráfica y te sale el margen de fase. Pero para no complicarnos, el diagrama de Bode te da la opción de dictarte el margen de fase en decibeles. Mira, fíjate acá, GM, que significa ganancia magnitud, ¿no? Magnitud o margen de ganancia, mejor dicho. Ya, ¿cómo está en inglés? No sé, pues gain margin, creo. Entonces te dice que es 81 grados sexagesimales. Y el margen de fase es 89.9 grados sexagesimales, ¿no? Y el margen de ganancia es 81.05 decibelios. Entonces ya hemos calculado. Entonces ponemos, ¿no? Margen de fase es 89 y margen de ganancia 81. ¿Ok? No hay ningún problema. Entonces, como la especificación nos dice que debemos tener, que dice un margen de fase deseado, ¿no? De 53. Vemos que actualmente solamente tenemos un margen de fase 89, ¿no? Que con el deseado están muy lejos las cantidades. Entonces, ¿cómo hacemos para alcanzar ese margen de fase deseado? Hay ¿no? Hay una pequeña relación, ¿no? A la que le vamos a denominar ángulo, ¿no? Este es el ángulo de fase deseado. Este ángulo de fase deseado nos va a servir para calcular justamente la ganancia. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Es una fórmula que está en la diapositiva también. Dice que el ángulo de fase deseado es igual a menos 180 más el ángulo deseado, ¿no? Entonces, como tenemos el ángulo deseado, que es 153.177, te sale menos 126.823. ¿Sí o no? Ahora, con esto vas a conseguir la frecuencia, ¿no? La frecuencia en el diagrama de Bode. ¿Cómo es eso? O sea, menos 126 dice que es el margen de fase deseado, ¿no es así? Entonces te vas al gráfico, buscas el menos 126, digamos aquí, haces clic y buscas donde dice fase. Buscas el 126. ¿Dónde está el 126? Ahí está más o menos, ¿ve? Un poquito lo podemos mover por aquí, por aquí. De acuerdo a la presión de tu mano. Y te va a salir un valor de la frecuencia. Fíjate, 19, aunque puede ser 20, 20.1. Ya. Es un valor aproximado, ¿no? Que tú lo puedes calcular en tu papel milimetrado cuando lo dibujas. Entonces ya tenemos la frecuencia, que es 19.9, o en su defecto el valor de 21.5. Ya, 21.5. Ahora, ¿qué pasa con ese 21.5? Tienes que dirigirte, ¿no? Vuelves a tu papel milimetrado y te diriges verticalmente hacia arriba. Tienes una frecuencia, cuando dijimos 21.5, algo por el estilo, ¿verdad? Ya, entonces este es 21.5, señores, ¿eh? 21.5, ya, pero ¿por qué estamos poniendo 21.5? Sale por este valor, 126.823, ¿no? Es un aproximado, señores, ¿eh? Acá quizás este 126 debería salir un valor
aproximado 21.5, ¿ya? O sea, si acá es 120, acá dice 129, ¿no? Pero, pero hazte la idea, mentalízate, ya que esto es 126, ¿ya? Esto es porque queremos contrastar, digamos, o seguir el procedimiento en función a lo que ya lo he resuelto, ¿no? Porque prácticamente hacerlo todo de nuevo mano explicándolo me demoro mucho, ¿no? Entonces lo estoy explicando de una manera así didáctica, cómo es que sale el qué, el por qué, el cómo, el dónde, ¿ya? Entonces nos habíamos quedado en aquí, ¿sí o no? Que después del margen de fase deseado tenemos el ángulo de fase deseado, y después del ángulo de fase deseado obteníamos la frecuencia 21.5, y gracias a la frecuencia podemos obtener la magnitud 63. ¿Cómo se obtiene la magnitud 63? De aquí, pues mira, fíjate, magnitud 63 a una frecuencia de 21.5. Entonces, lo que tú haces es igualar 63,3 es igual a 20 logaritmo de k. De ahí es donde despejas k y te sale 1462. Ese valor es justamente lo que está pidiendo en el ejercicio, ¿no? Hallar k, la ganancia k, para cumplir, ¿qué cosa? El, el sobrepico de 15%, o es decir, en otras palabras, el margen de fase deseado de 53.177, ¿sí o no? Y para hallar ese ganancia decimos que el ángulo de fase deseado es igual a menos 180 más el ángulo deseado, que sale menos 126.823. No, con este menos 186.23 te vas a tu gráfica y gradúas aquí. Menos 126 tanto, punto 23, ¿no? Y te da una frecuencia de 21.5, ¿verdad? 21.5, subes verticalmente hacia arriba y tienes un valor de la magnitud 63.3. Con ese valor hallas la ganancia, ¿no? Hallas K. K es el compensador proporcional que está aquí en la gráfica, está en serie AG. Ok, ok, ok. Entonces, ¿qué pasa si ya hallamos la ganancia acá? Y eso es prácticamente lo que te piden el 1, ¿no? Ahora también hay un modo analítico, ¿ah?, para resolver el problema 1, sin utilizar pues el famoso papel milimetrado ni el diagrama de Bode. ¿Qué es lo que haces? Hasta el paso número 1, ahí es el factor de amortiguamiento, es igual 0.517. Después, gracias al factor, puedes hallar el margen de fase, ¿verdad? Después del margen de fase, tienes 53.177. Entonces, ¿qué dice? Tienes que, tienes que llevar a su forma polar la GH, ¿no? ¿Sí o no? Sabes que GH es esto de acá. 100 entre S más 160 por producto de este valor, el otro valor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces su modo polar lo estamos poniendo aquí, ¿no? Mediante un igual. Igual dice a 100 entre la raíz cuadrada de W cuadrado más 160, ¿no? Al cuadrado. Bueno, eso también ya hemos explicado en temas anteriores, cómo es que se calcula o se hace la forma polar de una expresión, ¿no? No hay problema, ¿no? Acá está su forma polar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como sabemos que el margen de fase es 53.177, entonces justamente igualamos, ¿no? El, el ángulo de nuestro número polar a ese 53.77 y igualamos. Entonces aplicamos ecuaciones algebraicas, ¿no? Acá se utiliza, por ejemplo, propiedades de suma de la tangente perdón, tangente de la suma de dos números, ¿no? Acá tangente de 90 menos 53, etcétera, etcétera, etcétera. Y hayas la frecuencia, que es 20,5, ¿no? Ojo, es 20,5, ¿eh? Tiene una estrecha relación con la frecuencia que hemos hallado acá, 21.5. Ya, mentalízate que esa es la frecuencia, son iguales. Mentalízate, 20,5. Sí, creo que es el valor verdadero, 20,5. En arriba me he palteado. Entonces, la ganancia, ¿no? La ganancia se calcula
a partir de la magnitud del número polar, ¿sí o no? 100 entre toda esta expresión, ahora hay que reemplazar la frecuencia, 20,5 en este número, prácticamente en la magnitud del número polar, ¿no? Lo reemplazas y te va a salir un número algebraico. Te sale 7.29, 10 al menos 4, pero para que esté en decibeles le tienes que aplicar 20 logaritmo de ese valor, porque es 20 logaritmo de GH, de la magnitud de GH. Entonces aplicas la fórmula, ¿no?, que te da en decibeles la magnitud, ¿no? La magnitud de GH en decibeles te sale menos 62.73. ¿No? Este menos 62.73 justamente tiene relación con este valor, ¿ve? Con la magnitud que nosotros queremos tener ya con el sistema compensado K, ¿ve? 63.33. Entonces volvemos y nos quedamos en aquí, 62.73. Entonces, ¿qué más? Entonces, ¿qué significa el 62.73? Como dice acá, se tiene que subir, dice, o sea, nuestra gráfica, margen de ganancia tiene que, digamos, trasladarse verticalmente hacia arriba toda la gráfica, ¿no? 62.73 hacia arriba para que el diagrama de Bode, ¿no?, de fase, diagrama de Bode de magnitud pase por 0 decibelios. Entonces hayas la ganancia acá aplicando, ¿no?, la fórmula 20 logaritmo de K igual a 62.73 y K sale 1369. Entonces GC viene a ser el compensador, prácticamente viene a ser K. Y este es ¿no?, la función de transferencia de la planta, lo que comúnmente se le conoce. Le estamos poniendo en serie, por eso estamos multiplicando. Entonces ahí ya tenemos el valor ¿no?, el valor de la planta ya compensada, que va a cumplir las especificaciones de que tenga un margen de fase deseado 53.77, o lo mismo decir que tenga un factor de amortiguamiento 0.51, o lo mismo decir que el sobrepico va a ser el 15%. Entonces para eso se utiliza este compensador, ¿no? Entonces, ¿se recuerdan que les dije al comiencito que el compensador proporcional no tenía sobrepico? Me equivoqué, pues, porque estamos viendo que sí tiene un sobrepico. Acá mismo te está diciendo compensador proporcional, especificación del 15% sobrepico. Entonces sí tiene, loco. ¿Cómo es eso? La salida en función del tiempo, ¿sí o no? Digamos, acá está el valor de referencia 1, se va a ir hasta arriba y va a bajar hasta ponerse el sistema estable. Entonces el sobrepico va a ser un 15%, ¿no?, gracias a la compensación o el valor de K. Ojo, yo también ni sabía. Sabes que todos aprendemos con nuestros alumnos. Mira, acá está el diagrama de Bode del sistema original, dice, o sea, el sistema sin compensar, ¿verdad? Mira, está en menos 40, si te fijas acá este punto, no, en el diagrama de magnitud, tiene un margen de fase 89, lo cual no cumple, nos está pidiendo ¿cuánto? 53, 17 creo, no cumple, entonces nosotros vamos a hacer que cumpla gracias al compensador. Este es el sistema compensado ya, no, y para que dibujes igual, ¿no? Acá dice 1400, mejor dicho, 146.217, ¿no? Solamente aquí le cambias 146.217, ¿no? Pones esto, control C, el denominador sigue siendo lo mismo, control C y control V, ¿no? Lo copias aquí y te sale el diagrama de Bode, ¿no? Ojo, no te olvides eso. Entonces, ¿qué pasa? El margen de fase sale 51.30, ya casi se aproxima al 53. Como se aproxima al 53, entonces estamos cumpliendo la especificación de un 15% de sobrepico.
O sea, ojo, no es igual, sino estamos cumpliendo esa especificación. Entonces, como les decía, nuestra gráfica estaba pasando antes por aquí, creo. Fíjate bien en la anterior gráfica. Por, por 40, no sé, puede ser, digamos, por 35, algo así, ¿no? Estaba pasando por aquí, por aquí. ¿Qué pasó? Se ha elevado 50 y... No, 53, no, sino 63, pues 63 algo. O sea, este valor, 62.73, está más arriba. Anteriormente estaba aquí, o sea, era una paralela al gráfico que estamos viendo. Algo así, ¿no? Pero es una paralela. Ese es ya el nuevo gráfico del sistema compensado. Y al parecer el diagrama de Bode de margen de fase no ha cambiado, no se ha alterado, no sigue ahí normal, constante. Ajá, no cambia, pues no cambia el diagrama de Bode. Esto sí es verdad, no cambia el diagrama de Bode de fase, solamente esto no cambia. Lo que sí cambia es este diagrama de magnitud, ¿sí o no? Claro, porque estamos multiplicándole por una ganancia acá. No hace variar el ángulo, digamos, de este número polar, sino solamente su magnitud. Y entonces así cositas nos damos cuenta cuando resolvemos. Ya, después dice diseñe un compensador en adelanto. Ya, esto también tiene sus procedimientos, está en su diapositiva del ingeniero. En esta diapositiva de frecuencia, no sé cómo se llama. No, yo tengo todas las diapositivas, así que si quieres me pasan la voz yo para pasarles a sus correos. Todos de un porrazo. Entonces, ¿qué dice? Diseñe un compensador en adelanto, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones. Aquí ya te dan dos especificaciones. Error estático o coeficiente de error estático, ¿no? 5% y margen de fase mayor que 50. Dice. Dar como respuesta G sub C, o sea, el compensador. O sea, la función de transferencia del compensador te está pidiendo aquí. Entonces, este es tu sistema. Aquí está la planta, ¿no? G 7,5 entre S multiplicado por S más 3. Entonces vamos a hacer una resolución metodográfico. Resolución metodográfico es el... Aquí tenemos el coeficiente de error estático de posición. ¿Sí o no? Estas son fórmulas ya que, pucha, tú debes tener todas las fórmulas de este control automático 1 para tu examen, ¿no? Pucha, si no ya te quemaste ya. Porque te va a venir cualquier fórmula. Tienes que notar todas las fórmulas. Ojo, fórmulas nada más. Ya, pues imprimes tu diapositiva mejor, ¿no? Entonces tenemos el coeficiente de error estático de posición. Dice que está dado por la fórmula límite de S cuando tiende a 0 de quién. O sea, de G por K. ¿Sí o no? G es esto de acá. Y por K. ¿Ok? Entonces no hay problemas hasta ahí. Eso te da un valor, ¿sí o no? Y ahora tenemos la otra fórmula, ojo, el error estático de estacionario, el error estacionario, es el error estacionario. Tienes fórmula que puede ser A entre 1 más KP. ¿Qué cosa es A? Ese es el valor de la señal, ¿no? De la señal que entra con la que se simula. A vale 1, pues, porque prácticamente nuestra señal de prueba es un escalón unitario. No puede ser escalón, no sé, de otros valores, no puede ser solamente uno. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos el dato del coeficiente de error estacionario que es 5%, ¿sí o no? Entonces solamente reemplazamos este valor en aquí, ¿sí o no? Y K sub P ya sabemos cuánto vale, ¿sí o no? Límite de quién, de 7,5K, cuando ese tiende a 0. Entonces, cuando tiende a 0, esto vale, o sea, este KP vale 2,5K.
Ujú. Aquí te dice, vas a Kp es igual a G sub 0 por H sub 0. O sea, ¿qué cosa es esto? Vas a reemplazar a GH, vas a ponerle valores 0. O sea, cuando S vale 0, 7,5 entre 3, ¿sí o no? Es 2,5. Entonces este 2,5 se va aquí y de ahí reemplazas el K, pues, igualando, ¿no? O sea, utilizando los dos datos que te dan del coeficiente de error estático 5%, al toque sale K, que es lo primero de lo primero que te dice en el procedimiento. Hallar la K. Exacto, exacto. Ya. Mira, hay que ver el límite ya de esta expresión. El límite, ¿dónde está el límite? A ver, déjame buscar un momento. Ya, calculamos el límite. Límite. ¿De quién? De 7,5 entre S por S más 3. Cuando S es igual a 0. Cuando tiende a 0. Evalúas, o mejor, evalúas acá. Y es. Sale infinito. Eh, Está mal, pues ¿cómo va a salir así? Bueno, siguiendo con el tutorial, después de un gran descanso y de un gran análisis, lo ideal era calcular el valor de K en primera instancia en base a los datos que nos ofrecía en el ejercicio, ¿no? En base al error estacionario, al error estacionario. Pero ¿qué es lo que sucede? Que me parece que hay un pequeño error en esta función de transferencia de la planta, es decir, de G, porque ¿por qué? Porque no se puede, este, o sea, no, o sea, lo que nosotros vamos a hacer es igualar el E sub S igual a 5 sobre 100, ¿ok? Entonces este valor es igual a 1 entre 1 más Kp, pero Kp es igual al límite de G por H, ¿no? Cuando S tiende a 0. Y ahí el problema es que el límite de G por H cuando S tiende a 0, ¿no? Reemplazando G, aquí lo tenemos, límite de S cuando tiende a 0, de 7,5 entre S por S más 3 por K, lo que resulta básicamente es, ¿no? Es un valor infinito, es un valor que inconsistente. De ahí es que yo pienso de que este valor, digamos, vamos a poner evaluar, ¿no? Es algo erróneo lo que se ha presentado en el problema, ¿no? Me parece que está, digamos, mal formulada, esa es mi hipótesis. Bueno, como ya estamos ya 13 de septiembre, puede que se me esté pasando por alto algún dato, ¿no? Entonces yo espero que ustedes lo analicen un poco mejor, o es que me he confundido en, en anotar la pregunta al momento de dar examen, porque ustedes saben que es un momento un poquito corto y a las justas uno tiene tiempo para copiar, ¿no? No tenía una cámara.
Entonces, a lo que yo concluyo es de que ustedes puedan verlo y si es solucionable, si es viable su, su resolución, o efectivamente está mal planteada. Pero de todas maneras, yo no sé cómo lo he solucionado, supongo que me he equivocado, he tenido un lapsus ocular, ¿no? Ya que yo de alguna manera había logrado resolver esto y me había salido 2,5K, ¿no? No sé cómo lo hice, supongo que habré dividido 7,5 entre 3, 2,5. Bueno, pero en ese momento supongo que hubo una confusión, ¿no? Entonces llegué a esta ecuación de aquí, de la cual pude despejar el valor de K, ¿no? Cosa que aparentemente está bien, ¿no? Entonces una vez calculado el valor de K, ese es el paso número uno, según el procedimiento que se está en las diapositivas del ingeniero David Wark, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacías? Dibujar el diagrama de Bode de ese valor, ¿no? Compensado de prácticamente de GH por K. Dibujabas el diagrama de Bode, eso salía 57 en 13 por S más 3, ¿no? Esto lo utilizabas para ingresar a MATLAB. El numerador está 0s al cubo más 0s cuadrado más 57 y el denominador análogamente se expresa 130, ¿no? Entonces lo ingresabas a MATLAB, te salía margen de ganancia infinito, el margen de fase 22,45, pero lo que te pedía el margen de fase es 50. Entonces para ello aplicas el procedimiento que te dan en la diapositiva, que es esta fórmula, ¿no? Ángulo de adelanto de fase, ¿no? Simbolizada por un phi m, por un phi m que es igual a la fórmula que dice margen de fase deseado, que es, como ustedes ven, 50, ¿no? Menos el margen de fase del sistema, ¿cuánto es? 22,45, ¿ok? Y más un ángulo de 5 a 12 grados. En este caso nosotros vamos a poner 5. Este dato es arbitrario, es decir, que puedes elegir según el criterio, ¿no? Según el que sea conveniente, con el motivo, con el fin de que, de lograr el margen de fase deseado, ¿no? O, o considera, o como les digo, con el fin de cumplir el error estacionario. Ya una vez hecho eso, se calcula el phi sub m, sale este valor de 32,55 y también aplicas otra fórmula para hallar el valor de alfa, ¿no? Que a la vez alfa te va a servir para calcular valores siguientes. Entonces alfa es 1 menos el seno de 32,55 entre 1 más el seno de 32,55, que sale un valor aproximado de 0,3. Y si quieres más exactitud, puedes considerar más cifras, más decimales. Entonces la magnitud del sistema no compensado es una fórmula. Es igual a menos 20 logaritmo de 1 entre raíz cuadrada justamente de alfa, ¿no? Que sale menos 5,228. ¿Ok? Esa es la magnitud del sistema no compensado. Entonces con este valor vamos a calcular la frecuencia, ¿no? Que dice en este caso que sale 9,98. Ya, pero ¿cómo sale 9,98? Muy bien. Lo que vamos a hacer es buscar, ¿no? Esta magnitud en el diagrama de Bode. ¿De cuál? De este sistema. Para ello vamos a ingresar al pequeño código que está en la diapositiva, creo que página 21, algo así. Ya, ingresamos. Escribimos acá. Después aquí escribimos el 3 y el 0. Ya está listo. ¿No? Entonces copiamos, ojo, no se confundan acá. Ustedes se preguntarán por qué estoy copiando todo, ¿no? Ya saben que estos códigos que están antecedidos por este símbolo de porcentaje no sirven, ¿no? Solamente es escritura. Así que será un una pequeña
una referencia para explicar, ¿no? Un diagrama de Bode de este valor, pero este valor en sí debe ser 57 entre S por S más 3, ¿no? Ya bueno, lo dejamos en ahí. Control C, vamos al MATLAB, limpiamos la command window con el comando CLC. Escribimos el CLC. Ahora no quiere escribir, ¿qué pasó? Se colgó mi máquina. Muy bien, hasta el código CLC, Enter. Enter, aplastamos el Enter y un rato que se dibuje el valor. Ahorita se va a actualizar, ¿no? Bueno, ya está. Ponemos control V como les dije. Aquí esperan un par de segunditos. Depende de la velocidad de sus computadoras hasta que se dibuje el diagrama de Bode. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el diagrama de Bode? Es justamente buscar o cómo sale esta frecuencia de 9,98 radianes por segundo en base a este valor de menos 5.28 grados, ¿no? Grados no, sino decibelios. Esto debe estar en decibelios. Entonces, menos 5.28 buscamos en nuestro diagrama de Bode. Ojo, ya les he enseñado cómo se dibuja el diagrama de Bode. Esto es una solución gráfica, ¿ok? Una solución gráfica, yo los que les estoy explicando. Ojo, no olviden que también hay soluciones un poco analíticas sin tantos dibujos. Otra vez se colgó la computadora, vamos a esperar un poquito. Muy bien, acá está el dibujo. Entonces nos vamos a menos 5.28, que más o menos está por aquí. Ya, un rato esperamos, ahí está. A ver, menos 5.28. Entonces ahí está menos 1, menos 2, menos, ahí está menos 3, ¿no? Ahí está menos 5, menos 5. O sea, tienes que buscar bien. Ahí está menos 5.28, te da una frecuencia más o menos de 10, ¿no? Claro que tú acá puedes hacer anticlick, propiedades y hacerle un zoom, ¿ya? O si no, en todo caso con este símbolo haces un zoom a tu pantalla, lo cual puedes tú apuntar con una mayor exactitud al 5.28. Ya, escucha, como está un poco lento esto, vamos a dejarlo ahí, pero en sí haz el zoom y te va a dar pues una frecuencia de 9,98, ¿ves? Ahora sí entiendes. Entonces con el 9,98, bueno, acá mira, apareció la pantalla, te vas a ir aquí, por ejemplo, vas a acercarte, dice, de magnitud te puedes acercar, digamos, de menos 10 a 10, ¿no? Y haces close y se acerca a la pantalla. Bueno, ya, vayamos a lo que estábamos. La frecuencia es 9,98, ¿no? Entonces gracias a este valor ya te va a salir el valor del periodo, ¿no? Como igualando esta fórmula. 1 entre raíz cuadrada de alfa, que ya se sabe que es 0,3, y por t despejado sale 0,1829, ¿no? Entonces el compensador, como nos piden compensador en adelanto, ¿no? La forma general del compensador en adelanto es este cuadradito de acá, que está en serie al G. Ok. Ok. ¿Sí o no? En 13 más 2, entre 13 más 3. Allá. Aguanta, aguanta, loco, aguanta, aguanta, aguanta. Loco, loco, loco. Acá está. Acá estamos. Fíjate bien, el valor de K. Perdón, el valor de G. Dice 1 entre S más 2 por S más 3. Ya. S más 2 por S más 3. Ya, pero ¿por qué, ah? No sé acá qué cosa he hecho, ah.
supuestamente el valor de G solamente es 7,5 entre es, o sea, esto no, esto mismo debería ser. No sé por qué he puesto este valor. Ya, muy bien. Asumiendo que, bueno, que está bien, digamos, el valor de G. Acá hubo un error de sintaxis. Esto debería haber sido 7,5 entre S por S más 3. Ya, entre comillas, ya, porque tú sabes que el límite esto no es indefinido, ¿no? Entre comillas debería ser eso. Ya, bueno, lo que nos importa es en sí el compensador, ¿no? En adelanto de fase. Su valor es esto, pues KC por alfa por T por S más 1. Igualmente abajo, dividido, ¿no? Entre alfa por T por S más 1. Entonces, aquí está el compensador, ¿no? Lo que hacemos es nombrarle K a este valor de KC por alfa. Como ya saben, hemos hallado K, ¿no? Al inicio, que nos salía un valor de 2, ¿cuánto? No. El valor es de K. Acá está, pues. Valor de 7,6. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿no? Lo que tú haces es digamos, ¿no? Digamos, arriba le multiplicas por 1 entre t alfa t y arriba por 1 entre alfa t, ¿no? Y te va a salir todo este valor. Ok, o sea, son iguales prácticamente. Entonces de ahí, sin mucho pensar, nos quedamos con esta forma general. Entonces, ¿cómo sale, digamos, KC? Es K dividido entre alfa, ¿sí o no? K sabemos que es 7,6 y alfa vale 0,3 también. Entonces ya tenemos el valor de K, sale 25,33. El 0, ¿cómo sale el 0? Fácil, es 1 entre T. Esa es como una fórmula o como lo que tú quieras llamarlo. Tenemos el valor de T, ¿no? Entonces el 0 sale, o sea, es decir, 1 entre T, este valor, ¿no? Sale justamente 5,46. Y así el polo. El polo es la raíz del denominador, o sea, 1 entre alfa t, 18,22. Entonces, reemplazando, ¿qué es lo que tenemos? Digamos, es el compensador en adelanto de fase, ¿verdad? El compensador en adelanto de fases es esto, KC, ahí está, 25,33 multiplicado por S más el 0. Ahí está el 0, 5,46 dividido entre el polo, ¿no? Entonces, lo que se hace para comprobar es multiplicar el G sub C, o sea, la planta, por el compensador. Tienes tú un valor ¿de quién? De tu, digamos, de tu nuevo sistema compensado, y te debe salir margen de ganancia, el margen de fase, un valor aproximado al deseado, ¿no? ¿Cuánto es el margen de fase deseado? Es 50, ¿ve? Entonces, si sale aproximadamente, digamos, 49,25, es válido. Y así prácticamente es el procedimiento para calcular el compensador. Ahora, yo lo que les sugiero es de que quizás estoy confundido ahora o me he confundido antes, ya, pero lo que les estoy mostrando es el paso como se halla, ¿no? En base a acá salen prácticamente los de valor de alfa, de t, ¿no? Y con alfa y t se calcula el 0, el polo, básicamente. Ya, si es que quizás está resuelto correctamente o quizás está un poco mal, no sé, analicen ustedes. Como les digo, ya es el 3 de septiembre y un poco ya estoy o sea, estoy desvirtuado de su solución, ¿no? Cosa que
Yo sé que ustedes lo van a ver un poco y quizás es inconsistente el problema o es consistente, pero ese es el paso. Primero hallas K, alfa, T, ¿no? Tienes que dibujar tu diagrama de Bode y el aporte principal es la forma del STB del compensador en adelanto de fase. Como se halla, digamos, el valor de KC, como se halla el valor del cero y el valor del polo, ¿no? Todo está en función de alfa y T y K, ¿ok? Y cómo es su debida comprobación. Bueno, pasamos, digamos, acá está la resolución en método analítico, dice. Bueno, la resolución en método analítico es pura fórmula sin dibujar nada, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ha hecho? Digamos, allá del KP, que es 2,5 de K, ¿no? Acá, bueno, como les digo, parece una inconsistencia, ¿no? Pero de alguna manera, digamos, tendría que haberte salido el valor de K en primer lugar. De ahí tienes que dibujar el valor, el diagrama de Bode, ¿no? Bueno, en este caso el diagrama de Bode no, sino llevas a su forma polar el valor de GH, acá está su forma polar, ¿no? Magnitud de ángulo, ya se ha visto en videos anteriores cómo se calcula su forma polar. El módulo de G dice que debe ser igual a 1, esto es una condición, ¿no? Para calcular margen de fase, margen de ganancia, igual a 1, la frecuencia le sale 7,25 y el margen de fase, ¿no? Tiene su fórmula 180 más G por H, es decir, el ángulo de GH. El ángulo de GH, ¿no? Entonces reemplazas el W 7,25 tercios, reemplazas aquí, sale 22,47 grados. De igual manera tienes que hallar también el margen de ganancia, ¿no? Te sale infinito, ¿no? Es método analítico. Entonces el ángulo de adelanto de fase igual, ¿no? Margen de fase deseado menos margen de fase sistema, más de un ángulo de 5 a 12 te sale 32,5, el alfa también te sale 0,3. Seguimos hallando, digamos, la magnitud del sistema no compensado, menos 2,68 decibelios. Eso es fácil porque está en función de la fórmula alfa. Entonces vienes con una flecha acá abajo y te debe salir 9,98, ¿no? Pero si no tienes tu gráfica, lo único que tienes que hacer es aplicar 20 logaritmo de quién, de la magnitud de tu sistema GH. Esta es la magnitud del sistema GH, ¿ok? Le aplicas el 20 logaritmo para saber la cantidad de decibeles, que ya por supuesto tienes 2,68. Entonces operas esta ecuación algebraica, no puedes decir que 10 a la 2,68 entre 20, 57, etcétera, etcétera, y te sale 9,98. Ya, me parece que ahí no es tan complicado, ¿no? Utilizas tu calculadora en editor de ecuaciones y fácilmente te puede calcular, digamos, estos valores. Bueno, si quieres podemos hacer una demostración, ¿no? ¿Cómo sería? Digamos, sería 10 elevado a que a la 2,68 entre 20. Todo esto igualamos a quién, a 57 entre quién, entre x, o sea, en vez que w, ¿no? Por x cuadrado más 3 al cuadrado. Bueno, eso es 9. Entonces, ¿qué hacemos esto? Hacemos control copy, lo borramos, ¿ya? Y va a pasar al otro lado, multiplicar por control paste, ¿no? Y ahora que hacemos esto, lo pasamos al otro lado a dividir, ¿no? Ahí, entre control paste. Muy bien. Ahora que hacemos, lo elevamos al cuadrado todos ambos miembros. Ambos miembros lo elevamos al cuadrado. Esto lo elevamos al cuadrado. Y esto también lo elevamos al cuadrado. Entonces esto lo evaluamos. Y esto también lo evaluamos.
y todo esto lo factorizamos. Yes, mira, ve, tienes que escoger un valor positivo. ¿Y dónde está el 9,98? Bueno, acá te sale 6,13. Qué valor tan medio raro es esto. No me he confundido. Bueno, ese es el detalle, ¿no? Yo sé que tú lo haces, quizás me he confundido por ahí algún signo, pero te va a salir 9,98. Es cuestión de que tú como practicando, utilizas tu calculadorita y lo resuelves, ¿no? 9,98. Entonces prácticamente tú hallas el diagrama de Bode en este lugar nada más, ¿sí o no? Lo puedes hacer, digamos, gráficamente o analíticamente. La cuestión es hallar W y gracias a W aplicas la fórmula es igual a 1 entre raíz de alfa t y te sale el periodo. Entonces, como les dije, en función de alfa y periodo tienes el valor del Kc, ¿no? Del 0 y del polo. Todo está en función de alfa y t. Claro, y K. Tienes tu sistema, digamos, compensado, no multiplicado el G por el compensador en adelante de fase. Y así, ¿no? Con pruebas te tiene que salir un margen de fase, digamos, margen de ganancia deseado. Bueno, acá el margen de fase debe ser esto, ¿no? Margen de ganancia debe ser esto. Claro, no hay otra. Está bien, así debe ser. Y acá también ocurre un lapsus, ¿viste? Margen de fase de 49,5 grados. Bueno, cositas. Bueno, al menos está ahí el procedimiento. Bueno, el 3 supongo que ahí sí hice bien. ¿Qué dice? Diseñar un compensador en atraso. Bueno, se parece al compensador en adelanto, tiene sus procedimientos. Entonces acá tenemos la planta, que es 4 millones. Qué chistoso. Así de grande sale. 4 millones. No, te da unas condiciones. Dice que el KP es 100. Que es KP? Cociente de error estático de posición. Entonces tienes fórmula que es límite de G por H cuando S tiende a 0 o es igual a G por H y reemplazas, ¿no? En vez que S pone 0. Ahí acá está. Límite de 4 millones. Acá le tienes que multiplicar por K, pues prácticamente es el sistema compensado proporcionalmente, ¿no? De ahí es donde vamos a hallar K. Entonces, resolviendo este límite de aquí, ¿no? S lo reemplazas por 0, te va a salir 4K igual a 100. De reemplaza 100 te sale 25 el valor de K. Ok. Bueno, hasta acá resuelto un método, digamos, analítico, ¿no? El método analítico te sugiere que el valor de GH por K, ¿no? Va a ser nominado, simbolizado o nomenclado con G1. Ya, es solamente nomenclatura nada más. G1 es un símbolo, su nombre, digamos, de GS por K. Entonces va a ser igual a 25 por ¿quién? Por G, ¿sí o no? Entonces eso tienes que llevarlo a su forma polar, ¿sí o no? Su forma polar es 10 a la 8 entre W al cuadrado más 100 al cuadrado. Como es dos números iguales, ya no hay raíz cuadrada. Bueno, eso ya sabes cómo se lleva su forma polar. Esta es la forma polar del número GS por K. Y por H en realidad debe ser, ¿no? Pero H vale 1. Entonces, tienes que hallar el margen de fase y el margen de ganancia que sale respectivamente, ¿no? 11,47 y infinito, ¿no? Acá está cómo se calcula, ¿no? Margen de fase y margen de ganancia. Igual a GH igual a 1 y de ahí tienes que hallar el valor de la frecuencia. Y el margen de fase también tiene su fórmula que es 180 más el ángulo de GH, ¿no? O sea, más esto de acá. Ahí está. Más GH, pero la cuestión es que tienes que reemplazar el W en aquí, digamos. Y te sale 11,47. De igual manera, el margen
de fase o de ganancia tiene su fórmula. Que haces igualar el ángulo a 180 grados, de ahí despejas el W, ¿no? Que te sale, digamos, un valor indeterminado. W es igual a quién dice a 1000 entre infinito, ¿sí o no? O sea, te está diciendo W es igual a tangente de 90. Tangente de 90, ¿cuánto es? 1 entre 0, ¿verdad? Entonces W es igual a menos 1000 entre 0. ¿Sí o no? Claro. Ahora, ¿por qué tangente 90 es 1 entre infinito? Está el círculo. Aquí está, digamos, este círculo tiene un radio 1. Digamos, tangente de 0 es 0 entre 1. Tangente de quién? De 45 es 1. ¿Cómo se hace eso? Dividiendo este valor entre este valor. ¿Sí o no? O sea, 1 entre 1. Tangente de 90 va a ser prácticamente un valor, digamos así, ¿no? Grandote. O digamos un valor que está casi paralelo al eje Y. Y el valor digamos, el cateto adyacente de este ángulo va a ser 0. ¿No? Y el cateto opuesto va a ser un valor a 1, ¿no? El valor de 1. Pero ¿tú crees que es el valor de 1 o infinito? Bueno, parece ser que es infinito. O sea, tangente de 90 es un valor infinito entre 0, ¿no? Pero lo que hacen aquí los de la escuela sofista dicen que tangente de 90 es igual a seno de 90 entre coseno de 90. Seno de 90 es 1 y coseno de 90 es 0. Entonces, por eso dice que es 1 entre 0. Entonces toma tu valor 1 entre 0. ¿Ya? Eso es como un axioma, porque debes tener en cuenta. Un axioma, no sé cómo le dicen esto, es sinónimo de axioma. Entonces, por eso estamos haciendo que W es igual a 1000 entre 0, ¿no? Entonces, para hallar el margen de ganancia tiene su fórmula, que es 1 entre el módulo de GH, o sea que ¿no? Reemplazando justamente este W en aquí, y te sale el margen de ganancia infinito. Después el ángulo de retraso de fase, esta nomenclatura es phi sub r, tiene su fórmula, es menos 180 más margen de fase deseado, que ¿cuánto es margen de fase deseado? Es 11,48, ¿verdad? Más un ángulo de 5 hasta 12 grados. En este caso tú, por tu criterio, por tu champa, por heurísticamente, o como le puedes decir, ¿no? Elegimos un valor de 12. También en el pleno examen le puedes elegir si quieres ya 6. Igual te va a considerar bueno, eso es lo que yo me imagino. Entonces, haciendo ese valor te sale menos 114 grados. Esto te va a servir para calcular cuál el W, pues. No, o sea, en tu diagrama de Bode, ¿de quién? En tu diagrama de Bode de G1, ¿ok? O sea, de K por GS, o sea, prácticamente de este valor, el diagrama de Bode de aquí, ¿no? Del mismo modo que hemos hecho anterior, te sale la frecuencia, W estuvo 1, 1,55, pero analíticamente, acá está, bien, analíticamente, vamos a borrar ya. Lo que puedes hacer es, digamos, igualar el ángulo de G1, ya, es el ángulo de G1, o sea, esto de acá, pues, el ángulo de G1, lo igualas aquí a justamente esta magnitud, o este ángulo, digamos, mejor dicho, perdón, este ángulo. De ahí es donde sacas la frecuencia, pues. Resuelves eso, sale 1,5310 al cubo. Entonces yo te doy tu minuto para ganar el millón de soles y resuélvelo en tu calculadora, ¿no? ¿Cómo sería? Tangente de 114 metros es igual a W entre 1000, ¿sí o no? Entonces, resuelves eso, vamos a ver si está en modo
que tiene que estar en grados sexagesimales en primer lugar. Vamos a resolver, a ver, tangente de 114 entre 2. Wow, ustedes ya estarán con su calculadora H prime, ya me imagino ya. La tangente ya es igual a, ¿quién dice? A B2 x entre 1000. ¿No? 1000. Y esto evalúas. Ojo, en grados hexagesimales estamos diciendo. Y evalúas trin, sale de 5,53 por 10 al cubo. Y eso está aquí. Analíticamente. O gráficamente también puedes calcularlo. Entonces, por cualquiera de los dos, ¿qué pasa? La magnitud que le corresponde a esta frecuencia dice que es 29,3. ¿Sí o no? O sea, te vas a tu gráfica, tienes el ángulo, ¿no? Luego tienes la frecuencia y vas a tener una magnitud. Pero, ¿cómo se esa magnitud? Bueno, como para demostrarlo vamos a dibujar, digamos, ¿ya? ¿Cómo hacemos? A ver, vamos a dibujar 0, 0, 10 a la 8. ¿Cómo se escribe 10 a la 8? 10, 8, ya está. Y abajo es 1, 2000, ¿qué más? 10 a la 6, o sea, 10 E6, ya está. Control C, te vas aquí, lo borras. Control B. Entonces, ¿qué dice? Tenemos una frecuencia de 1,55 por 10 al cubo. Te vas a tu gráfica, 1,55 por 10 al cubo. Ese es el ángulo, ¿sí o no? El ángulo no, perdón, la frecuencia. Ángulo que ángulo solamente hay de 0 a 180 nada más. Entonces buscas de 1,53 por donde está, mira, 10 al cuadrado. A ver, 1,53. Frecuencia 29,3. Ya, eso está por aquí más o menos. 1,53. Por aquí, mira, fíjate la frecuencia, 3,11, 1,53, 1,53 está por aquí. Ya, más o menos aquí, 1,52. Dice que la fase es 21,9. Entonces lo que haces es obtener este valor de solamente la frecuencia. Ya. La frecuencia. Dice ahora que dice. Ahora podemos hallar el 0 de GC. ¿Cómo se hace? 1 entre T. ¿Sí o no? O sea, el 0. ¿Qué cosa dice? El 0 va a estar justo una década anterior. Por eso lo estamos dividiendo entre 10. Así es la fórmula. 1 entre 10. O sea, le debes dividir esa frecuencia entre 10. No hay nada más que hacer. O sea, el 0 es el valor de la frecuencia entre 10. Acá no preguntes por qué, de dónde sale el 10. Solamente es una década anterior, significa. Entonces sale 1,55 por 10 al cuadrado. Y de ahí puedes hallar el periodo que sale T, ¿no? Y de igual manera calculas el valor de beta. El beta, ¿cómo se calcula? Igual a menos 20 logaritmo de b igual a menos 29,3, ¿sí o no? ¿Cómo sale 29,3? Es justamente la magnitud en el diagrama de Bode. O sea, tienes que subir aquí 1,59, 1,53, regulas acá, y está, ¿ve? Ya, pero dice la fase, ¿no?
La fase es 21,9 o 29,3. A ver, magnitud. Ah, a la magnitud es igual. Bueno, seguimos con el resumen, chicos. ¿Saben qué? Al momento de ingresar el diagrama de Bode del G1, como ustedes saben, es este valor, ¿verdad? Acá que le estoy apuntando 0, 10 a la 8, ¿no? Lo que mejor hacen es ingresarlo de esta manera, ya, porque anteriormente he ingresado 10 a la 8, ¿verdad? Cosa que significa otra cosa. El 10e a la 8 es otra cosa. Creo que es un exponente e a la 10, creo. Mejor ingresenlo así de una manera manual, con 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y de igual manera abajo, ¿no? 2000 y 1.000.000. Entonces copias esto. Esto es el verdadero diagrama de Bode del G1. Del G1 digo, claro, del G1. Entonces aquí sí vamos a encontrar nuestra magnitud de aquí, ¿no? O sea, ya tenemos la frecuencia que es 1,55, dice que la magnitud es 29. Entonces 1,55 te localizas aquí, buscas la frecuencia, dice, acá la frecuencia es 597 de 1,53. Está aquí, mira, fíjate, estamos en 2,83. Ahí está, por aquí, más acá. Ahí está, 29,5. Esa magnitud tienes que igualarlo a la fórmula que te dice aquí. A menos 20 logaritmo de beta. Beta sale ahí 10 a la 29,3 dividido entre 20 sale 29,17, ¿no? Ahora, si tú quieres calcularlo analíticamente, ¿cómo sale, digamos, la magnitud? Está bien, la magnitud. Reemplazas esta frecuencia, ¿en dónde lo reemplazas? Esta frecuencia lo tienes que reemplazar en aquí, en esta fórmula, en esta relación. Lo reemplazas 1,53 al cubo, ¿no? Acá está, fíjate bien. 1,53 dice por 10 al cubo, más 10 al cubo, más 10 a la sexta, entre 10 a la 8, 10 a la 8. Ahí tomas evaluar, sale eso, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es aplicarle siempre 20 logaritmos, porque eso está en decibeles, ¿sí o no? Porque ahorita estamos hallando solamente la magnitud de GH, pero lo que nosotros calculamos es el 20 logaritmo de GH. O sea, aplicas logaritmo y lo multiplicas por 20 a todo. Evaluar. Échale, perdón. Evaluar a 39. No, ¿cómo es eso? Está mal. A ver, fíjate un ratito otra vez ya. 1,55 por 10 al cubo. Este es al cuadrado, creo que nos hemos olvidado elevar al cuadrado. Más 10 al cubo, más 10 a la sexta, entre 10 a la 8. Esto le aplicas el logaritmo, ya hemos dicho, y multiplicas por 20. Ya está. Evaluar. Ahí está, 29,36, sale justamente la magnitud que le pertenece a esa frecuencia, ¿no? Está 29,36 decibeles, y con eso puedes hallar analíticamente o si quieres gráficamente, como lo estamos haciendo aquí. El siguiente paso es hallar el 0 y los polos. El 0, como siempre, es 1 entre t, o sea, una década anterior, mejor dicho, es 1,55, y de ahí despejas el t, 6,45. Después hemos dicho que calculabas el beta, te sale 29,7, y el 1 entre beta t, esto ya es lo que representa el polo. Es como una fórmula o como quieras llamarlo, 1 entre beta t.
Entonces 1 entre beta t, ya tenemos el t y el b sale 5,315, ¿verdad? Ok. Entonces lo único que tienes que hacer es poner, ¿no?, la fórmula general de nuestro compensador en atraso de fase, Kc, que es igual a k dividido entre beta, ¿no? K hemos dicho que vale 25, al inicio nada más es lo primero que se hace, calcular k. ¿Dónde está? Aquí está, ya ves. Ve, ahí está k. Entonces con eso te sale el valor de Kc, 25 entre 29,17, 0,857, y ya tienes el 0, el 0 y el polo. Ahí está. 5,315, ahí está, ese es el polo. Y 1 entre t es el 0. Ya hemos dicho que el 0 es una década anterior a esa frecuencia que tú has hallado, es esta frecuencia, 1,55. Y así simplemente, amigos. Lo último que tienes que hacer es, ya tienes el sistema finalmente, dice compensado en adelanto, creo, ¿no? O en atraso. Ahora vamos a ver, en adelanto o en atraso, ¿no? En atraso de fase, dice. Entonces tienes tu sistema en atraso y multiplicas, ¿no?, el GS, que es la función transferencia del compensador, que es esto de acá, multiplicado por ¿quién? Por la planta, la función de transferencia de la planta. Ahí está, 4 por 10 a la 6, ¿sí o no? 4 por 10 a la 6, o sea, la planta, y tape la planta, G, o sea, no, que es G sub S, está bien, G1 es otro. Entonces de esta manera acabamos, ¿no? ¿Qué cosa era la pregunta? Es dar como respuesta la función de transferencia de del compensador. Aquí está, esto es la pregunta. Entonces finalmente la pregunta 4, que dice hallar los parámetros del controlador PID mediante el procedimiento de sintonización de la última ganancia. Entonces existen una breve introducción, se puede calcular el compensador sin necesidad de, digamos, de saber por el método en atraso de fase, adelanto de fase, sino este es un método más heurístico, más empírico, una prueba y error, ¿no? Este método de sintonización se llama método de la última ganancia. También hay otros métodos de Ziegler y Nicholson. Por ejemplo, yo he visto que en los programadores de PIC, ¿no?, tu PIC puede ser un controlador PID, ¿no? Tú lo puedes sintonizar. Claro, no hay que ser experto, digamos, en control automático y aplicar métodos de compensación, ¿no? Lo único que haces es ver la respuesta de la salida, ¿no? Y en base a la respuesta de la salida, entonces, digamos, tiene una forma, una curva, ¿no?, digamos, de una S. Digamos, tiene una curva de una S, digamos, ¿no? Entonces, que tu controlador PID se puede, digamos, calcular a partir de esta forma de la S, ¿no? Digamos, tú tiene un punto acá de inflexión, le trazas una recta, ¿no? En base a esta altura, en base a esta distancia, puedes calcular, digamos, los parámetros sin saber, ¿no? Este es un primer método para tener un punto de valor inicial, un valor de referencia para hacer tu controlador PID. Ya, entonces de eso se trata la sintonización. Entonces el método de la última ganancia, solución. Paso número 1 es calcular la ganancia crítica, que está representada por KR. Entonces, ¿qué haces? Tienes que calcular la ecuación característica. ¿Qué es la ecuación característica? Hemos dicho que es 1 más GH, ¿no? 1 más GH. Pero vamos a poner en este caso G1H, ¿ya? G1, no te olvides, es K por G. Entonces por eso es que 1 más GH. En este caso va a ser KR por G. Entonces borrando 1 más KR por G por H. Aquí está la ecuación característica, KR, y ahí está el valor de G y el valor de H.
¿sí o no? Teniendo esos valores, es la ecuación característica y despejas, ¿no? Esto multiplica aquí y entonces el denominador es justamente este valor que vemos aquí, s a la quinta más 4s a la cuarta más 14s al cubo más 48s cuadrado más 48s más 128 más k. Entonces lo que acá tienes que hacer es aplicar el criterio para saber si es el sistema estable, ¿no? En otras palabras, el criterio de estabilidad de Roth, ¿sí o no? Este criterio de estabilidad de Roth nos dice, pues, a partir de qué valor nuestro sistema se vuelve inestable. O sea, nosotros hemos dicho que algo así era, ¿no? Cuando los polos se ubicaban, digamos, en este lado a la derecha de la gráfica de la salida, ¿no? Del plano complejo, el sistema era inestable. ¿Cómo era? O sea, digamos, cuando se ubicaba en esta parte derecha, el sistema más o menos ya tenía una respuesta así inestable, o sea, cada vez crecía la inestabilidad. Pero cuando estaba en este plano izquierdo, el sistema se hacía estable. La salida, como la salida, o sea, era una amplitud mayor y hasta que se estabilice la salida. Entonces, lo que es la ganancia crítica, justamente es la ganancia que se encuentra, podríamos decir, aquí, en el límite, en la parte central del plano derecho y el plano izquierdo. Entonces la salida no va a estar pues así ni así, sino va a ser como va a ser la salida, así como si fuera un seno o un coseno, así, una amplitud, digamos, invariante en el tiempo. Por eso se dice oscilación sostenida, no va a cambiar la amplitud. Entonces tú aplicas la estabilidad de Rhodes. ¿Qué pasa? Que pones S5, S4, S3, 2, 1, S0. ¿Ok? Acá pones 1, es este coeficiente de aquí, ¿no? El 4 lo pones ahí, el 4, el 14 lo pones aquí, el 48 lo pones debajo, 48 aquí, y la constante, 108 más K, ahí está, lo pones ahí. ¿Sí o no? Entonces el criterio de estabilidad es eso. ¿Qué más? A lo que tú tienes que completar es estos valores, ya pues estos valores, todos estos valores se completan en función a lo que ya has puesto encima, del 1, 4, 14, 48, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se completan estos valores? Para esto yo te recomiendo que veas esta tablita de acá, que es muy necesario. Por ejemplo, eso muy claramente está en tu diapositiva, que tú ya lo vas a tener. No es necesario que busques un libro o simplemente te vas al internet, pues. Al internet te vas. Pero vamos a ver la diapositiva del curso de control automático. ¿Ya dónde está? Control automático 1, 2. Eso está en aquí, creo. Por ejemplo, en respuesta transitoria. En estabilidad está en esa diapositiva donde dice estabilidad. Por ahí está por el criterio de Roth. Ya vamos a darle una breve explicación cómo es que se interpreta esta tabla ya. ¿Dónde está esa tabla? Esto no es. Ahí está, criterio de estabilidad de Roth. Ahí está, ve. AN-1. Vamos a acercarnos un poquito más. Como dijimos acá en esta parte se completa S a la N hasta S a la 0. En esta parte vas a poner AN, AN-1, AN-2, AN-3, así sucesivamente, ¿sí o no? Eso es esto de aquí. El coeficiente. Y si hubiera más coeficientes lo colocas por aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se completa, digamos, el 2? ¿De dónde sale el 2? O sea, B1. En este caso es A2. ¿Qué quiere decir? Dice que es menos 1 entre AN-1. O sea, AN-1. ¿Sí o no? Menos 1 entre AN-1. Multiplicas por la matriz. ¿Qué matriz? AN. O sea, esta matriz, la matriz compuesta por estos cuatro valores. Esto. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo sería en nuestro caso? ¿Cómo habría salido 2? El valor de 2
sencillamente ha salido así. Menos 1 entre quién, este valor 4. La matriz de quién, 1, 4, 14 y 48. Eso es igual a 2. Entonces así simplemente tú aplicas para todos estos valores. Esto. Ya B2, como sale C2, C1. Y así, ¿no? Ya, entonces por ejemplo, ¿por qué acá sale 0? ¿Por qué acá sale 0? Entonces acá también tienes que fijarte en esta tabla. En la segunda condición dice que si todos los términos en la primera columna de la tabla tengan signo positivo, el polinomio tiene tantas raíces como parte real positiva como camino. Ya. Entonces ya, el 0 también va a salir de la misma manera. No te preocupes, aplicando estos valores, estas formas. C2 es igual a 10 menos 1, la inversa, ¿no? De 1 entre B1 contra B1. Este es el valor de B1. Tú previamente has calculado B1, ¿no? Y tu matriz, ¿de cuál? De AN menos 1, o sea, de este valor, de este valor y de este valor. Y así sucesivamente. Esto es análogo nada más. Entonces así te van a salir 0, digamos 0, 0, 0. ¿Ya? Y te recomiendo que apliques esa forma para que veas cómo sale. Entonces resolviendo, el sistema es estable, digamos, si dice que todos estos símbolos son bien positivos o negativos. Ya, básicamente tienes que leerte esta propiedad de acá, o sea, de esta diapositiva que dice, cuando dice estable el sistema, cuando todos los términos en la primera columna, ¿sí o no?, de la tabla tengan signo positivo. O sea, cuando todos estos, o sea, esta es la primera columna de la tabla, cuando estos todos tienen signo positivo, el sistema es estable. Entonces por eso estamos diciendo que este valor B tiene que ser positivo. Acá está este valor positivo, este valor positivo, este valor positivo. Entonces estas tres condiciones están reflejadas aquí, aquí y aquí, ¿sí o no? Los tres todos tienen que ser mayor o igual que 0. Entonces para que sea mayor o igual que 0, ¿qué pasa? El K crítico siempre tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, en este caso menor que 16 dice. Entonces el K crítico justo va a ser ese valor. Justo cuando es igual. O sea, el límite, ¿no? Cuando es 16, ya el sistema representa una oscilación mantenida hacia así, sin que la amplitud varíe. Ok. Entonces tú tienes el valor de K crítico. Entonces nuevamente reemplazas el K crítico en la ecuación característica. Tú tienes ya este valor de la ecuación característica, ¿no? ¿Qué haces acá? Reemplazas S igual a JW y lo reemplazas acá, JW al cubo. Es esto de acá, 4JW a la cuarta es esto, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Agrupas en una parte real, ¿no? La parte real agrupas y en la parte compleja. Agrupado en la parte real y en la parte compleja, lo igualas a 0, porque acá es 0 más 0J, ¿sí o no? Lo igualas y tienes el valor de W. O sea, con esta igualación, con esta igualdad, puedes calcular el valor de W. Entonces puedes escribir, digamos aquí, 4x a la cuarta menos 48x al cuadrado más 144. Esto lo factorizas y te sale por aquí un valor positivo. Perdón, factorizar. Aquí está el valor de 2.449. Este valor es el valor correcto de la frecuencia. Tiene que ser positivo. Y tú sabes que la frecuencia es igual, o haber dicho la frecuencia angular es igual a 2pi por frecuencia, ¿no? En hertz. Entonces, como tú sabes que la frecuencia es inversa al periodo crítico, ¿no? Y la frecuencia ya sabemos que es 2.49, reemplazas y te sale el valor de periodo crítico. Este periodo crítico va a servir para calcular los
parámetros de quién, del controlador PID. El controlador PID en este caso, esta es función de quién, del K crítico que ya hemos calculado, del periodo crítico y nadie más. Entonces, para calcular los parámetros del controlador PID, ¿no? Dicho sea de paso, ¿dónde está? Nos hemos perdido, acá está. Que dicho de paso, un controlador PID tiene esta forma. Otra vez me perdí. Este valor Kp por 1 más Ti por S más Td por S. No, esto es según la norma estándar de ISA, creo. La forma general de un controlador PID. Entonces, ¿cómo hace el Ti? Justamente dice que el Ti es 0,5 por el periodo crítico. Entonces, 0,5 por quién tienes que multiplicar por 2,56. Tienes el parámetro Ti. Luego el parámetro Td, que es igual a 0,125 por el periodo crítico. O sea, 0,125 por 2,56, ¿no? Te sale este valor 0,32, 0,6. Y el K crítico, que como sabemos valía 16 al comienzo, hemos hallado eso. Y el Kp sale 9,6. ¿No? Entonces, reemplazando el controlador PID, que lo vamos a reconocer por el G sub C, va a ser igual a Kp, o sea 9, ¿cuánto dice? 6, abres paréntesis, 1 más 1 entre Ti, o sea 1,28 por S más 0,32 por S. Ya tu controlador PID. Ya esto está en función S. Tú le aplicas la transformada inversa, lo puedes tener en función de tiempo. Creo que sí, ¿no? Ya bueno, esa es la solución. Básicamente tuviste que hallar eso. Esa tabla de aquí está en la diapositiva, ojo. La diapositiva tal. Bueno, eso sería todo. El solucionario. Y no se olviden de la frase. Si quieres aprender, tienes que enseñar. Bueno, hasta la vista con todos. Stop.